¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La energía ha copado esta semana titulares. PSOE y PP trabajan en un pacto en uno de los asuntos vitales para cualquier país. De energía vamos a hablar en este 7 días. Un equipo de este programa ha estado en la Ciudad de la Energía, que se levanta en la comarca del Bierzo, donde se construye una de las plataformas experimentales de captura de CO2 más importantes del mundo. Hoy además visitamos el Centro de Rehabilitación de la Fauna Autóctona, que en Madrid lleva 30 años recuperando animales salvajes y devolviéndoles a la naturaleza. Terminado está el matadero más grande de Castilla y León, 20.000 metros cuadrados construidos, para la que es una de nuestras industrias agroalimentarias más importantes. El precio de la carne será uno de los que se incremente con la inminente subida del IVA del próximo jueves. Analizamos cómo repercutirá en el bolsillo de los consumidores, una medida que los expertos calculan nos va a costar a cada español 534 euros al año. El tipo general del IVA crecerá 2 puntos el 1 de julio, su tercera reforma desde 1986. El impuesto que trajo Europa sube para equilibrar el déficit. Solo este año se espera que ingrese 1.900 millones de euros más. Una medida impopular, planteada como necesaria pero no exenta de dudas. ¿Es este el mejor momento para subir el IVA? ¿Cómo afectará al consumo? El jueves empezaremos a notar la subida del IVA, 9 meses después de que fuera aprobada por el Consejo de Ministros junto al proyecto de ley de presupuestos para este año. Quizá a partir del propio día 1 de julio, no, salvo en una compra muy alta, quiero decir. Si uno se compra una vivienda el día 30 de junio, pagará el 7% y el día 1 de julio pagará el 8%. Ahí sí que se va a notar. Pero en la compra normal, diaria, no se va a notar el propio día 1, pero sí paulatinamente. El impuesto sobre el valor añadido es un tributo indirecto que recae sobre el consumo. Sus tipos de gravamen varían dependiendo del bien o servicio del que se trate. El tipo general es uno de los dos que cambia, pasa del 16% actual al 18%. 2 puntos más que se aplicarán a la ropa, el calzado, la luz y el teléfono, los coches, aviones, las joyas y pieles. El tipo reducido también se modifica un punto, pasa del 7 al 8%. Este tipo se aplica básicamente a algunos productos alimenticios, sanitarios, transporte de viajeros, hostelería y construcción de viviendas. En esta reforma el Gobierno ha optado por no tocar el tipo superreducido, el que afecta a los alimentos básicos, el pan, leche, frutas y verduras, las viviendas de protección oficial o a productos culturales como libros, periódicos y revistas. Se mantiene en el 4%. Cuando empieza a haber más subida de IVA, la gente se tira a lo más básico, lo más elemental. Que si aceituna, que si esto, bueno, aún, pero un producto un poco más caro, por ejemplo, un chicharro, por ejemplo, un queso fuerte, ya me lo retrae mucho más. La gente va a lo más sencillo. Yo creo que todavía no están muy mentalizadas, pero la gente ya empieza a tener miedo y a retraerse a comprar y... Yo no sé si afectará todo lo que se espera o no. Hombre, aquí las ventas no son ventas muy grandes, no son ventas de una cuantía muy elevada, donde esos 2 puntos que vaya a subir, ¿no? se puede notar, ¿no? Hombre, indudablemente a la larga pues la gente más será lo psicológico que lo que se pueda haber afectado en este tipo de ventas. Yo creo que desde el punto de vista psicosocial sí que hay un estado de incertidumbre, no tanto en cuanto por la subida real del impuesto, cuanto por la repercusión que puedan hacer aquellos intermediarios, aquellas cadenas grandes de consumo, y ejemplos tenemos en algunos casos que están debatiendo si hacer la repercusión directamente o más bien demorarla en algún tiempo. El Gobierno decidió en septiembre subir el IVA como medida obligada para equilibrar el déficit. Los expertos coinciden en que este impuesto era el que más margen de actuación ofrecía al Ejecutivo, teniendo en cuenta que España mantiene uno de los tipos más bajos de la Unión, solo por detrás de Chipre y Luxemburgo, con un 15%. Nuestros vecinos portugueses pagan desde 2008 un IVA del 20%, y esta misma semana la coalición de conservadores liberal-demócratas que gobiernan el Reino Unido aprobaba una subida del IVA de 2 puntos y medio, del 17,5 al 20%. Digamos que en principio España y el resto de Europa quieren equipararse y ser como una cosa única y todos tener equiparados también sus tipos fiscales. Nos ocurre que nosotros en cuanto al IVA con respecto a la mayoría de países de Europa estamos muy por debajo, donde otros están pagando ya el 20 o el 21, nosotros seguimos en el 16. La equiparación en este caso con Europa no ha sido bienvenida. La subida del IVA es impopular, como reconoció la propia vicepresidenta económica, pero posible, insistía, porque la recuperación en estas fechas ya habría comenzado. Yo estimo que la situación económica no es tan optimista como el Gobierno nos la planteaba para este momento. Según el Gobierno nos decía
en el segundo semestre, bueno, a partir del primer semestre y segundo semestre de 2010 ya estaríamos recuperados de la crisis y ya incluso tendríamos un crecimiento económico considerable y demás. Esto evidentemente se ha visto que la realidad no es la misma que se argumentaba, con lo cual era una estimación pues muy optimista, y yo estimo que no es el momento para subir los impuestos, porque ahora mismo vamos a ver si aún continuamos si no en recesión, que bueno, quizá podamos decir que haya terminado, sí que es cierto que no estamos creciendo económicamente. La duda sobre lo adecuado del momento planea incluso entre quienes reconocen la necesidad de una reforma fiscal como esta. El discurso del Partido Popular, que llevó al Congreso una moción para reconsiderar la subida, se escribe en sentido totalmente contrario: preservar los impuestos y selectivamente reducir algunos tributos. Yo creo que tampoco sería pertinente, porque vamos a ver, si bajamos el IVA tampoco vamos a conseguir bajar excesivamente los precios, con lo cual sigue habiendo unos cuantos que se puedan enriquecer más porque paguen menos impuesto, pero al final lo que nos interesa es que el Estado pueda recuperar su economía y que la economía sea buena para todos, no solamente para unos pocos. Quizás no son malos nuestros ingresos, el problema quizás es que tenemos muchísimos gastos, muchísima deuda exterior, muchísimos gastos internos, muchísimos gastos sociales, que quizá habría que mirar dónde se puede recortar. El debate político en esta ocasión sí ha trascendido a la calle, porque el IVA atañe a las economías domésticas. La inquietud entre quienes se colocan a un lado y al otro del mostrador es la misma: ¿cómo afectará esta subida a un consumo que se empezaba a recuperar? Como referente la última reforma del IVA en 1995, el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, tuvo que reconocer que no se habían cubierto del todo las expectativas, en parte por el descenso del consumo y por el aumento de la evasión fiscal. Pues no sé, nos quedaremos en casa, nos iremos de vacaciones y comeremos, porque para poco más hay. Pondrá un esfuerzo para todos, sí que se notará, lo notaremos todos, no es más, no es menos, pero sí. Pues no he hecho cálculos, pero hijo, no hace falta hacerles, porque con lo que está subiendo diario, pues me parece que un poquito más, tendremos que atarnos el cinturón. Más que lo del IVA es la repercusión que ha podido tener otro tipo, por ejemplo, la misma bajada de los sueldos en los funcionarios o incluso la congelación de las pensiones en las personas mayores. La gente ya no va a hacer un consumo tan alegre, llamémosle, sin reflexionar previamente, sino que va a hacer un consumo, digamos, comedido y sobre todo prudente, o sea, tomando como gasto aquel que sea realmente necesario. Con la calculadora en la mano, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ha estimado que el impacto medio de la subida para las economías domésticas será de 354 euros al año. Es decir, cada familia destinará como mínimo 30 euros más al mes para comprar lo mismo. La cifra se puede incrementar como consecuencia del temido redondeo. No caben unidades intermedias. Las subidas en sectores comerciales como el del calzado se contabilizan de 5 en 5. Un precio medio de zapato de mujer ahora mismo en verano pueden ser 30 euros. El 2% de 30 euros no llega a un euro. Lo que pasa es que se puede redondear hacia arriba, hacia abajo. Los precios siempre van de 5 en 5, te dicen 10. Lo que sí se ha constatado en estos meses previos es el llamado efecto anticipo. Para eludir la subida se han adelantado las compras, sobre todo de bienes duraderos, como coches o viviendas. Sin entrar aún en vigor, el anuncio de subida del IVA ya ha engordado el saco de ingresos un 22% más en los 5 primeros meses de este año. Sí que es posible que durante este semestre se haya anticipado la opción de comprar por parte de algunos clientes y la hayan adelantado con respecto al segundo semestre de este año, que es probablemente la opción que tenían algunos. Sí, la hemos vivido efectivamente anteriormente, mucho durante el mes de abril e incluso el mes de mayo. Se trata de un punto, como estamos hablando, en una vivienda de 150.000 euros, que es un precio absolutamente medio, supondría 1.500 euros. Si el cliente, como ahora es habitual, lo valora de forma en que esa cantidad él la va a pagar a lo largo de todos los años de su préstamo hipotecario, distribuido efectivamente al final en cuotas mensuales, puede valorar que esa repercusión no es importante. El alza del IVA está también detrás de los buenos datos de matriculación que han arrojado hasta ahora los concesionarios. Las marcas se preparan para amortiguar un golpe que ya se está sintiendo. En general, una bajada de las visitas en todas las exposiciones. Lo que no tenemos muy claro es si es solo efecto de la subida de IVA
o sea, anticipando esa subida del IVA, o si es efecto también de todas las mensajes un poco de alarma económica que hay ahora mismo. Pero desde luego el tráfico en exposición ha caído y la gente que viene sí viene con más dudas, con ¿y cuánto me subirá el coche si lo dejo al mes que viene? Con todo, el Gobierno ha vuelto a confiar al impuesto sobre el valor añadido parte del reequilibrio de las cuentas públicas. Nada menos que 1.900 millones de euros a mayores se espera ingresar en este primer año, 5.150 millones más en 2011. Ingresos que deberán repercutir en el saneamiento del déficit, pero que de entrada suponen un agujero más en la cartera del consumidor, condenado en esta crisis a cultivar la economía del ingenio. Queremos enseñarles ahora una auténtica ciudad de la carne, 20.000 metros cuadrados para el ganado. Es el nuevo centro integral cárnico en Villacastín, en la provincia de Segovia. Modernidad y calidad alimenticia. Estamos ante uno de los proyectos agroindustriales más importantes de la comunidad. Un matadero preparado para sacrificar casi 400.000 cerdos al año y hasta 50.000 vacunos. Otra de las grandes bazas ha sido el empleo generado en la zona. Aunque los mataderos vecinos han quedado tocados, casi 100 personas han encontrado aquí un trabajo. Tras más de 8 meses de pruebas, este centro integral cárnico es ya una realidad. Es el más grande de Castilla y León, 80.000 metros cuadrados de parcela, sobre los que hay 20.000 construidos. Un complejo compuesto por 2 mataderos en uno, bovino y porcino, previsto además con la última y más moderna tecnología. Una industria que ha creado decenas de puestos de trabajo en la provincia de Segovia y que reúne algo fundamental a estas alturas, las condiciones más estrictas de higiene, calidad y seguridad alimenticia. Situado en Villacastín, en la provincia de Segovia, su enclave es fundamental. Una posición estratégica en Castilla y León. Un cruce de caminos con la autovía A6 de por medio, donde Ávila y Segovia quedan a menos de 30 minutos. Valladolid a 1 hora y media hacia el norte y Madrid 1 hora hacia el sur. Tenemos mucho ganado en un perímetro bastante pequeño, de forma que los tiempos de transporte se reducen, lo que conlleva una mejor calidad de carne, un menor coste para el ganadero en cuanto al transporte. Realmente el enclave casi no podía ser otro. El proceso comienza aquí, en los módulos de estabulación. Los cerdos pasan con empujadores automáticos a la máquina de aturdido por CO2, salen dormidos y comienza su sacrificio. Tenemos un chamuscado inicial después de la salida de una secadora en la que lo que conseguimos es retirar el pelo del animal, y un segundo horno de chamuscado posteriormente a una limpieza mediante una flageladora con agua, de forma que conseguimos bajar la microbiología de superficie, lo que mejora la durabilidad al final de la carne, que es bastante importante de cara a nuestros clientes. Aproximadamente estamos trabajando entre 18 y 22 minutos, en un ciclo completo desde entrada a aturdido hasta llegada a oreo. Los canales faenados están listos para el oreo. Posteriormente pasan a 3 cámaras de refrigeración con capacidad para 2.000 unidades. En la línea de vacuno los animales avanzan por una manga hasta un último apartado donde son sacrificados. Lo más curioso es que están orientados a la Meca. Es un rito religioso en el que los consumidores musulmanes exigen que sus reses estén sacrificadas con la cabeza orientada hacia la Meca y sin ningún tipo de aturdimiento. La normativa europea lo permite, ese tipo de rito, pero el bienestar animal es también una punta de lanza ahora mismo en cuanto a la legislación en mataderos, y lo lógico es que haya que hacerlo de una forma un poco más humanitaria. Yo me encargo de toda la cadena, es decir, desde corrales, estabulación de animales vivos, hasta que salen ya a disposición de cámaras. Empecé con 13 años, tengo 51 y es el único oficio que he tenido. Creo que el que entra es porque le gusta, al principio, el que no,
el que no se va enseguida. Entonces luego ya que entra, pues quiere forjar su futuro y creo que es una profesión muy bonita. Tras el sangrado se transfiere el trabajo de patas y faldeo para llegar a esta máquina tirapieles de última generación. Lo que hacemos es aplicar una descarga eléctrica en la parte trasera de la canal que la hace quedarse rígida, la tetaniza. De esta forma mejoramos también el proceso de sangría, la sangre que queda en los capinales al contraerse se saca por gravedad y aparte permitimos un faenado mucho más higiénico de la zona del delantero. Ahora es una maravilla, ¿no? Pero claro, nos ha costado mucho y tenía su riesgo, pues la gente tiene miedo porque tira mucho del animal, ¿sabes? La máquina y claro, pues se cae y tal. Pero vamos, es lo que nos ha costado asimilarlo, ¿sabes? La retirada de vísceras se realiza en una sala aparte. Los canales son sometidos a un proceso de limpieza, su correspondiente pesaje, clasificación y etiquetado. Va la báscula, la primera báscula. Refleja el peso de las dos medias, se refleja en el ordenador y luego del ordenador sacas la etiqueta. Y luego a su vez va por la segunda báscula para comprobar que está bien el peso. Tenemos dos básculas que comprueba la misma canal. Es fácil, es ir cogiendo el ritmo, tienes que seguir el ritmo de la cadena. Y lo único, pues eso, este es el número de canal que se le asigna al choto, que es los animales que llevamos sacrificados, la clasificación, la identificación del animal y el peso, que he quitado ya el gancho que lleva el animal. De esta forma el animal se encuentra perfectamente faenado y apto para su refrigeración. Existen 10 cámaras con 2 temperaturas, con capacidad para 750 animales, donde se realiza el oreo y la conservación. Esta es una de las pequeñas que tiene una capacidad para 45-50 canales aproximadamente y luego las grandes tienen una capacidad para 95 o 100 canales más o menos. Permiten tener una temperatura interior de la canal de 7 grados en un tiempo menor de 36 horas. Normalmente lo que hago yo es, gracias al pHímetro, es medir un poco la temperatura de las canales. La idea es meter la sonda de temperatura en la zona de la pierna porque es la zona que puede ser más profunda y sabemos que la temperatura interna es la correcta, ¿no? Nos vamos hacia una zona muy interior de la canal, entonces así sabemos cuál es la temperatura. Ahora mismo la temperatura de la canal es de 4,4 y el pH es 5,62 y es perfectamente apto. De acuerdo con el grado de higiene, el color del suelo varía, de tal modo que las zonas de sacrificio, es decir, las más sucias, son de color amarillo, pasando por verde y naranja hasta llegar a la zona roja de despiece y congelación, la más limpia. Los vestuarios, así como los suelos del matadero, tienen una codificación de colores, de forma que siempre tenemos identificado el operario con su zona de trabajo, que corresponde con un grado higiénico distinto, evitando flujos incorrectos de personal y demás. Además, todos los accesos al lugar de trabajo están dotados de filtros sanitarios donde han de desinfectarse el calzado y las manos. El personal baja de vestuarios y en estos armarios, que son esterilizadores ultravioleta, que durante la noche, mediante una radiación, mantienen los cuchillos en un perfecto estado de higiene, el personal recoge su cestillo, que viene en estas cestas, de forma que están perfectamente ordenados, incluso con un soporte para el guante de malla, y lavamos las manos, lavamos las suelas de las botas y mediante una solución alcohólica esterilizamos las manos previamente a entrar en la zona de producción. Es una frase que hemos utilizado mucho cuando hemos diseñado y montado estos filtros sanitarios. Aquí se le puede dar la mano a alguien mejor que en un banco. Esta es otra de las innovaciones. Estamos en el techo del matadero. Es la zona de mantenimiento por encima del pasillo central, bajo la cubierta. De esta manera los técnicos pueden reparar cualquier avería sin pisar la zona de trabajo. A la hora 300 cabezas de porcino y 60 vacunos se completan con salas de despiece, cámaras de refrigeración y unidades de fileteado y embandejado con todas las garantías de calidad y sanitarias que exige la legislación. En cada etiqueta aparecen absolutamente todos los datos, desde su origen, manipulación, sacrificio, etcétera, etcétera, ¿no? Este producto ya está terminado para que vaya a una de las plantas que nosotros tenemos de fileteado.
no nos debemos olvidar nunca que trabajamos con carne fresca y con alimentos. Por lo tanto, tenemos que ser muy detallistas a la hora de trabajar estos productos. Yo hago mucho hincapié sobre todo en cómo colocar el producto, cómo envasarlo, cómo etiquetarlo. La calidad del producto es muy importante, pero si bien es cierto que el detalle es algo que se vende, que es lo primero que se vende. El proyecto inicial estima que la producción total de la sala serán en torno a 75 toneladas de producto terminado, y es verdad que a día de hoy estamos en 15 toneladas, con lo cual estamos bajo mínimos. Pero también es cierto que lo que estamos haciendo sobre todo es contratando mucho personal de la zona. Yo llevo desde la semana pasada más o menos. Y la verdad que no, aunque lleve sangre no es una cosa que está bien, la verdad. Desde ahí nos envían lo que van haciendo los cortes para nosotros desde ahí ya meterlo en bolsas y poderlo envasar y ya etiquetar y guardar a la caja. No solo esperamos que sea un matadero que funcione bien y que ofrezca una buena calidad, sino que sea un matadero de referencia a nivel, ¿por qué no, europeo? Un proyecto agroalimentario estrella en Castilla y León que ha generado casi 100 nuevos puestos de trabajo, más de 20 millones de euros de inversión que demuestran una realidad palpable y una garantía sanitaria en este tiempo de dificultad económica. Esta semana, Gobierno y Partido Popular han hecho pública su intención de llegar a un pacto en materia energética. El carbón y ahora las energías renovables son dos pilares económicos de Castilla y León. En plena cuenca minera, en la capital del Bierzo, Ponferrada, se erigió la Ciudad de la Energía. Un proyecto para reactivar económica y socialmente toda una comarca, pero también como ejemplo de desarrollo sostenible. En 7 días les mostramos un centro llamado a convertirse en un referente energético. Nuestro planeta se caracteriza por la presencia de comprometerse con los objetivos marcados por la Unión Europea para el próximo 2015 y luchar contra el cambio climático a través de la captura y almacenamiento del CO2. Estos son algunos de los objetivos de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, un proyecto puesto en marcha por el Ejecutivo Central en 2006 para potenciar el desarrollo económico y social de la comarca del Bierzo. Contempla también la construcción para 2012 del Museo Nacional de la Energía en Ponferrada. La energía y el medio ambiente son los dos pilares básicos sobre los que se sustenta la Fundación Ciudad de la Energía. Nuestro país está inmerso en una estrategia de reducción de gases invernadero. La Unión Europea ha decidido que a partir del 2015 todas las centrales térmicas de producción de electricidad deberán estar equipadas con sistemas de captura de CO2. De esta forma, se pretende evitar que el incremento de la temperatura media del planeta exceda en 2 grados a los niveles preindustriales. La combustión del carbón genera CO2 y su captura y almacenamiento evitan que salgan a la atmósfera. Es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, porque hay un problema de calentamiento del planeta. Uno de los gases de efecto invernadero es precisamente el CO2. Es el más abundante y, por tanto, uno de los gases que vale la pena intentar disminuir su presencia. Por su tradición minera y sus amplios recursos de carbón, el Bierzo se ha convertido en un punto muy importante en la generación de energía. Por ello, la construcción del Museo Nacional de la Energía en Ponferrada y la creación de una planta de captura de CO2 en Cubillos del Sil van a permitir reutilizar estas viejas instalaciones industriales y convertirlas en el pilar central de la estrategia de reducción de gases invernadero. Uno de los objetivos de la Fundación era desarrollar un centro de tecnologías de uso sostenible del carbón. ¿Y cómo? Pues generando o creando o construyendo unas plantas de desarrollo tecnológico donde se puedan ensayar, digamos, nuevos sistemas, métodos, equipos que permitan hacer esa combustión limpia del carbón y la captura del CO2. Los programas puestos en marcha por la Fundación tienen una doble dimensión. Por un lado, pretenden que las soluciones conceptuales y tecnológicas puedan aplicarse en cualquier parte y, por otro, convierten a la comarca del Bierzo en un gran laboratorio de experimentación e innovación. Es necesario desarrollar nuevos sistemas de combustión de carbón. Esa es la parte científica y tecnológica. La parte, digamos, comercial es que nosotros creemos que
estas tecnologías van a tener una amplia penetración en el mundo, que el carbón es una materia prima abundante, que hay carbón para 200 o 250 años y que por tanto estas tecnologías van a jugar un papel relevante en los próximos años. En la localidad leonesa de Cubillos del Sil se está construyendo una de las plataformas experimentales de captura de CO2 más importantes del mundo. Estará concluida en abril del próximo año. Esta instalación es singular porque va a permitir investigar todo tipo de carbones e incorpora dos tecnologías distintas de oxicombustión, que es la combustión del carbón con oxígeno en lugar del aire, lo que facilita mucho más la separación del CO2. Esta planta va a permitir realizar actividades avanzadas de I+D+I, como por ejemplo ensayar la mejor combinación de depuración de CO2 para su transporte y almacenamiento. La captura de CO2 consiste en implantar en una central térmica un proceso para que el CO2, en lugar de ir por la chimenea a la atmósfera, lo podamos comprimir, meterlo por una tubería e inyectarlo en una formación geológica adecuada a la profundidad suficiente para que permanezca allí durante muchísimos años. Para almacenar el CO2 resultante se realiza a profundidades cercanas incluso a los 3.000 metros, ya que imitando a la naturaleza, que es capaz de generar y almacenar CO2, es posible realizar almacenamientos industriales de dióxido de carbono y conocer así mejor el comportamiento a largo plazo de este gas almacenado. Con ello se logrará su geoatrapamiento definitivo, es decir, conseguir que se transforme en nuevos minerales. Ese almacén tiene que tener dos características. Una es que tenga lo que se llama una roca sello. Una roca sello es una especie de, como de cúpula que va a cubrir la parte de abajo, que es la que me interesa sobre todo. La cúpula sella la roca inferior, que es lo que se llama la roca almacén. La roca almacén es una roca muy porosa en donde inyectamos el CO2, que a esa profundidad está, para entendernos, líquido y se queda en el interior de la roca como se queda en el interior de una esponja. Esta instalación de Ciuden es la más completa en el desarrollo de captura de CO2 del mundo. Se va a convertir en una de las 6 centrales europeas de demostración de captura y almacenamiento de CO2. El carbón, que a día de hoy hay reservas para más de 200 años, se convierte así en el eje central de esta planta. El carbón tiene que ser siguiendo un combustible de uso para la producción de energía eléctrica. Evidentemente hay que compatibilizarlo con varias cosas más, con el tema de renovables, absolutamente, con el tema de eficiencia energética, es decir, consumir menos. Pero el carbón, y repito, el gas natural, hay que emplearlo con captura de CO2. El almacenamiento de CO2 es algo seguro, ya que son similares a los yacimientos naturales. Su inyección y su monitorización para conocer su seguimiento se están desarrollando hoy en día. La eficiencia energética y las energías renovables son a largo plazo las mejores soluciones para la reducción de los gases de efecto invernadero. Otra de las partes que da forma a esta Fundación Ciudad de la Energía es el Museo Nacional de la Energía, ubicado en Ponferrada, un proyecto de transmisión y divulgación del conocimiento energético que estará concluido en 2012. Cuenta con una inversión de 100 millones de euros y pretende generar una cultura científica en los ciudadanos. Es, yo creo, voluntad del Gobierno de España generar una cultura científica en los ciudadanos, que estemos mucho más informados. Entonces, con respecto al museo, el tema de la energía, tal y como lo vamos a abordar, es un tema transversal. Queremos que sea un museo científico, tecnológico, pero también histórico y social. La central térmica de Compostilla 1 va a albergar la sede central de este museo, que va a contar también con una sección del carbón ubicado en las antiguas instalaciones de la central termoeléctrica de la minerosiderúrgica de Ponferrada, que cuenta con un gran valor sentimental e histórico para los habitantes de esta zona. A diferencia del modelo clásico de museo, este va a incorporar un territorio anexo en el que se van a desarrollar funciones de ocio. La generación de un parque vinculado en su temática al museo, vinculado a los edificios, generaba un modelo que es muy atractivo porque ya en otros países se ha puesto en marcha y es muy exitoso. O sea, tanto Alemania como Bélgica como Inglaterra, que tienen un enorme patrimonio industrial, han puesto en marcha todo esto y nos permite en el parque realizar actividades de ocio. Un parque museo que va a versar sobre un tema complejo, la energía. Aún tiene muchas dudas sin resolver, por ello pretenden que este proyecto genere una red de museos sobre energía y a la vez se convierta en un punto de encuentro del sector, para que ciudadanos, asociaciones medioambientales y empresas energéticas debatan sobre los temas de actualidad. La energía, al fin y al cabo, siempre está presente en nuestras vidas. El ciudadano entienda que la energía está en su vida desde que se levanta hasta que se acuesta.
Y no solo por una cuestión tecnológica, es porque si lo vemos desde múltiples puntos de vista, una parte del museo va a tener que ver con la energía en la naturaleza, la energía en el cuerpo humano. Cuando la gente habla de calorías, en realidad de lo que está hablando es de energía. O sea, necesitamos alimentarnos para generar energía. O sea, en realidad es un museo más cotidiano de lo que parece y nosotros queremos evidenciar eso. Completo proyecto sobre la energía que se está construyendo en Castilla y León y que nos va a situar en la primera línea nacional e internacional. Un proyecto único sobre la captura del CO2 que pretende contribuir positivamente con el medio ambiente y un parque museo nacional que pretende acercar el conocimiento energético a 250.000 personas al año. La Fundación Ciudad de la Energía nació con el propósito de potenciar el desarrollo económico y social de la comarca del Bierzo, pero también quiere colaborar con el medio ambiente y contribuir a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Aunque los seres humanos somos culpables del deterioro del medio natural, a veces también nos preocupa salvaguardar aquello que hemos recibido. En Madrid, Castilla y León Televisión ha visitado al Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona, una asociación sin ánimo de lucro que lleva 30 años reintroduciendo animales salvajes en la naturaleza. Criar y curar seres vivos para devolverlos al campo no es lo mismo que mantener un zoológico. Recientemente este grupo, que se denomina Grefa, soltó algunos ejemplares de águila real en la zona de Sanabria, pero como los pájaros no conocen límites, los transmisores que llevaban han revelado que una vez libres cruzaron la frontera hacia Portugal. Vamos a conocer más a fondo al Grefa. En 1981, un grupo de madrileños aficionados al campo se dio cuenta que en cada salida que hacían encontraban animales heridos. Sin ningún conocimiento de veterinaria, aquellos pioneros comenzaron a curarles y a prestarles una atención que el resto del mundo les negaba. Así nació Grefa. Visto el empeño que pusieron estos pioneros, una empresa les cedió algo de terreno. En él comenzaron acondicionando unos viejos gallineros. Ellos empezaron a montar lo que era o podía simular un centro de recuperación, ¿no? Poco a poco empezaron a coger experiencia con ayudas de veterinarios privados y tal. Se montó un centro de recuperación un poquito más en serio, ¿no? Luego ya las administraciones sí que se implicaron y empezaron a aportar parte del dinero, ¿no? Sobre todo porque hay una demanda social. Desde ese humilde comienzo, el centro creció hasta convertirse en una institución de referencia. El salto se dio gracias al trabajo de unos especialistas que conocen muy bien cómo sacar adelante un internamiento. Se les atrapa o se les recoge, tenemos un equipo de rescate, después del equipo de rescate pasa a lo que es la recepción y después a lo que es enfermería, ¿no? En enfermería pues se hacen las primeras curas, se le mantiene al animal hasta que, dependiendo de su lesión, se le opera o no se le opera, ¿no? Dentro de esa fase también tenemos otros problemas que son físicos y psíquicos, ¿no? Los psíquicos son muy complicados de quitar al animal, ¿no? O sea, es como las personas. Lo psíquico es muchísimo más complicado que lo físico, ¿no? Lo físico sí que puede tener una solución, pero muchas veces lo psíquico no lo tiene, ¿no? Pues, por ejemplo, este animal que tenemos aquí, una cigüeña negra, no tiene ningún problema físico, ¿no? Tiene uno psíquico. Este animal lleva 21 años con nosotros, no puede liberarse. Fue de los primeros centros, el primer centro de recuperación que incorporó en plantilla un servicio veterinario. Ahora mismo está formado por tres profesionales, junto con un equipo de voluntarios, que esto pues, nos diferencia bastante de otros centros. Para la labor de Grefa es muy importante el voluntariado ambiental, no solo a nivel de educación ambiental, sino a una formación más profesional, es decir, formamos estudiantes de veterinaria o recién licenciados o gente interesada en esta materia y además intentamos aportarles todas las técnicas y toda la parte práctica que realizamos en Grefa. Pero el deseo de aprender y la buena voluntad no bastan por sí solos. El cuidador necesita otras múltiples virtudes. Tiene que ser observador,
tiene que preocuparse por su trabajo, eso implica son muchas horas, ¿vale? No vale decir ahora el zorrito ya le da de comer y me voy, ¿no? Me he cumplido mis 8 horas. No, el zorro come cada 4 horas, cada 5 horas, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Un pollito de garcilla, por ejemplo, son cada 3 horas, ¿no? Eso implica mucho trabajo, ¿no? Y mucha dedicación. Además de una cuidada atención, algunos casos graves necesitan las manos del cirujano. Es la triste y a la vez afortunada suerte que corren muchos ejemplares. Las causas de ingreso más frecuentes son los golpes y los traumatismos, entonces se hace bastante cirugía, se hace cirugía sobre todo traumatología, y todo eso implica también luego un proceso de recuperación, para lo que también se están utilizando técnicas. Ahora dentro del grupo de rehabilitación estamos utilizando técnicas de fisioterapia en las que se utilizan diferentes metodologías, como puedan ser pues, tratamientos con láser, con ultrasonidos, terapia física. Para esos casos en los que los padres han muerto, dejando prole huérfana, Grefa creó la nursería. Todos los años hay un montón de pollos que se caen de nidos o de torres que han sido limpiadas y demás, y realmente tenían un futuro muy incierto, y para eso nosotros creamos la nursería o la guardería, que es la gente que encuentra un pollito caído, un pollo huérfano, nos lo trae, y nosotros lo que hacemos es cuidarlo, alimentarlo, y en el momento que está preparado lo soltamos otra vez a la naturaleza. Desde un principio, la asociación se abrió a colaboradores. Con sus trabajos, ellos también han ayudado a que el hospital crezca, ofreciendo un buen ejemplo. Es uno de los centros más grandes de Europa, es también de los que mejor dotados están a nivel tanto técnico como posiblemente humano, pero desde luego el trabajo que se realiza con el voluntariado y esa implicación y esa relación directa con los voluntarios, sí que puedo decir posiblemente que en Europa sea de los, si no el único, sí uno de los más importantes. Yo desde siempre, desde niño me han gustado mucho los animales, ¿no? Y de hecho mi objetivo era ser pues, un veterinario, ¿no? O trabajar con fauna herida. Yo pasé un periodo laboral complicado porque trabajaba para una empresa que quebró, se fue a la ruina, entonces a mí me pilló un impasse de la vida en el que podía disponer de tiempo y lo mejor que podía hacer era dedicarlo en una ONG como esta. Y así es como empecé. Y yo trabajo, tengo mi profesión, pero siempre que puedo pues, sigo trabajando como voluntario de Grefa. Sarna con gusto no pica, entonces la verdad es que es una pasión, y yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy motivados por hacer la labor que realizamos todos los días. La labor que Grefa ha desarrollado durante 3 decenios se deja notar, pues también es educativa. Cada día la sociedad está más concienciada. No obstante, las ideas y los rumores van y vienen. Tenemos conflictos con palomas, que ha pasado de ser un símbolo de la paz a ser ratas con alas, ¿no? Ahí vemos que en pocos años se ha cambiado, ¿no? Pero también vemos que el búho antes era un animal de muy mala suerte, ¿no? Y ahora vemos que es de buena suerte. Tener un llaverito de un llavero con un búho es de buena suerte. Entonces, nosotros mismos y la evolución de la sociedad va a ir cambiando lo que es la convivencia con los animales. Ahora desde Grefa nos dicen que aún tenemos que interiorizar que todos los habitantes del planeta estamos obligados a compartir. Hemos hecho, pues eso, que los animales tienen que ser respetados, que tal, que cual, pero nunca hemos hablado del conflicto que puede haber, ¿no? Entonces, cuando ya sepamos cómo resolver esos conflictos, cómo adaptar nuestras ciudades a que esos animales se acerquen a nosotros, ahí empezaremos a hablar de que sí que realmente estamos haciendo educación ambiental en serio, porque ahora es lo que se necesita, ¿no? Ya hemos hecho mucha educación ambiental por un lado, pero necesitamos evolucionar, ¿no? En esa educación ambiental. Y en este caso va a ser eso, ¿no? Saber cómo convivir con los animales y las plantas. Tal vez en el futuro no sean necesarios centros de recuperación de la fauna, pero eso será en el futuro. Hoy tan solo se necesita sensibilidad para respetar a unos seres que lo único que quieren es vivir.